Ya lo estamos buscando, Pablito, ya va a entrar. Disculpen. Ahí lo vi a Pablo. Hola María, gracias por la paciencia. Hasta que uno arranca con el Instagram, que se coordinan los internet. Hola, gracias por esperar. Aquí está Pablo, muy bien. Invito a Pablo. Pablo, si vos me podés invitar, vos podés hacer el request. Perfecto. Ay, acá está. Muy bien, bravo, lo logramos. Ya está conectando. Me parece María Beatriz ahora. La voy a desconectar de ella. Ah, no. Hola Pablo, ya te estoy escuchando. Ahora tenés que poner la cámara, viste abajo que hay dos flechitas, una para cada lado. Tenés que apretar eso para que apunte a vos. Estamos. Hola, bien, lo logramos. Hola Flavia, ya está volviendo todos. Bueno, gracias por esperarnos mientras esperamos que se conecten. Te ves bien, Pablo, excelente. ¿Se escucha Yo voy bien? a apoyar acá. ¿Se escucha bien también? Excelente, se escucha bien, se ve bien, tenemos buen internet, estamos ya en conexión. Recién había un poco más y les dije que ya volvía, entonces ya van a ir entrando. Los esperamos un ratito. Ningún inconveniente. Esperemos todo lo Ah, hola. Hola. Lua dice. Hola a todos los que van entrando. Gracias por estar. Hay varios interesados, ya hoy me estaban escribiendo. Así que bueno, mientras se van conectando, te voy presentando, Pablo. Tenemos el gusto, el gran placer y honor también que esté Pablo Cólica con el doctor Pablo Cólica con toda su trayectoria, no solo en cantidad, sino en calidad de años, Pablo. Voy a presentar un poco de su actividad actual. Actualmente dirige la diplomatura de Ciencias del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Participa y preside congresos en países latinoamericanos, también sé que en España, a conferencias, cursos, y es autor de 3 libros. Eh, Trabajan en red, ¿verdad? Con las asociaciones de psiconeuroinmunoendocrinología en Colombia, en México también, Pablo. Sí, sí. Es una federación latinoamericana de psiconeuroinmunoendocrinología. Sí. Trabajamos mucho, básicamente, en mi caso, ¿no? Con gente de Colombia y de Uruguay, de México. Son los tres países. Ah, Hay también el resto, pero digamos como que la actividad, incluso en este momento estamos tratando de armar un grupo de trabajo, de investigación, que lo estamos haciendo así multicéntrico en varios países, ¿no? qué Siempre relacionado interesante. a la unión esta, está más relacionada con las investigaciones, estudios que tienen que ver con el estrés en todas sus variedades, digamos así, para decirlo de alguna manera, ¿no? En este momento, realmente todo lo que tiene que ver con la pandemia está como marcando un camino. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos va a tener el estrés de la pandemia?
no solamente. Bueno, quiero que también, porque no terminé de presentarte, que eres autor de 3 libros, de capítulos de diversas publicaciones y diriges una revista musical, no, digital, no musical, digital, www.pime o Pine, ¿cómo es? La AME Pine. No, nosotros somos PINE, Psicoinmunoneuroendocrinología, PINE Latinoamericana, se llama la revista. pinelatinoamericana.com.ar y allí es donde están publicando las investigaciones que están haciendo. Y se publican todo tipo de trabajos, no solamente de investigación, básicamente mucho de difusión, ¿no? Es una revista dirigida a profesionales de la salud o a interesados en general del tema estrés y el tema de la psicoinmuno. De manera que hay muchos artículos también de difusión general, como para que sea leíble para todo público, digamos, ¿no? Hay distintas secciones, digamos, en la revista. Claro, Era- y me estabas contando que con todo esto de la pandemia el estrés está ahí, si puedes acercar el pero, micrófono. bueno, Con todo esto de la pandemia me estabas contando que hay el estrés, bueno, está haciendo estragos, digo yo, ¿no? Tanto en los profesionales de la salud como en la población. claro, es un tema recurrente. En este momento la mayor parte de las consultas, presentaciones que tengo que hacer en distintos lugares, la mayor parte está referido a ese tema, ¿no? Cómo el miedo a la pandemia está influyendo en las reacciones de los seres humanos, ¿no es cierto? Y cómo va provocando, bueno, como es lógico, todo un estado de estrés de orden psicosocial que es permanente. Y bueno, uno lo va soportando, porque el estrés en realidad es la capacidad de adaptación, pero va pagando un costo, ¿no? Un costo con movilización de sustancias químicas, hormonas, etcétera, que finalmente hacen daño al propio organismo porque no estamos preparados para soportar el incremento de esas sustancias demasiado tiempo. Claro, como que el estrés tiene una función reactiva por un tiempo corto, pero hay que hacer una recuperación. Y casualmente, mira, he englobado muchas preguntas porque son muchísimas preguntas que me han ido enviando. Y, por ejemplo, me preguntan si nos pudieras hacer el favor de orientar, porque preguntan de subida de colesterol, de ácido úrico, hasta cambio de color de cabello, manchas de la piel, gastritis, alergias, asma, hipotiroidismo, que les ha surgido durante la pandemia, ha agudizado esta situación, o si venía leve, subió, Ahí, o si no tenían nada, estaban completamente sanos, aparecieron estos signos y síntomas clínicos y me preguntan si todo esto tiene relación con el estrés. claro que sí, obviamente cada cosa tiene mecanismos diferentes y hay magnitud, de mayor o menor magnitud, ¿no es cierto? Pero para poder introducirnos un poco en el tema, este, les quiero describir como un mecanismo, porque la palabra estrés es todo en este momento es una palabra de moda, ¿no es cierto? Se habla hasta de estrés financiero, ¿no es cierto? De manera que en realidad es una palabra que significa resistencia a la presión, la capacidad que tenemos de volver a nuestro estado original después de ser sometidos a una presión. En realidad es una palabra de la física, no de la medicina. Se trajo a la salud desde la física. Mm. ¿Para describir qué? Para describir lo que se llama en fisiología síndrome general de adaptación. Síndrome siempre es un conjunto de signos y síntomas que se repiten ante determinadas circunstancias. A eso le llamamos síndrome en las áreas de la salud.
Bueno, en este caso se trata de modificaciones que hay en el organismo en ejes específicos ante una situación de eventual peligro para la integridad, ya sea física o psicoemocional del individuo. Ante ese eventual peligro que nosotros podemos llegar a percibir de alguna manera, reaccionamos en base a la movilización, primero del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente el sistema simpático, una gran secreción de adrenalina, que nos pone alerta, nos pone activos, nos activa como para poder tener la primera reacción ante un peligro. La tiene cualquier animalito, esto es, todos los seres vivientes lo tienen. ¿Y cuál es la reacción? Generalmente, ante el eventual peligro, la fuga. La fuga, la búsqueda de la madriguera, digamos, se fuga para tratar de evadir el peligro, de evitarlo. Y solamente que se lo arrincone o se lo quiera capturar a un animalito, por ejemplo, el animal, la segunda reacción que va a tener es la lucha, va a luchar por su vida. Entonces decimos que la fuga y la lucha son las reacciones más fundamentales ante la situación de peligro, ante la situación de peligro de nuestra integridad, como digo, física o psicoemocional en el caso de los seres humanos. ¿Mm? Una vez movilizado ese sistema, inmediatamente el organismo requiere más energía. Y entonces se pone en juego un sistema que se llama neuroendocrino. Un sistema. Disculpa, Pablo, ahí a veces se va la voz. Vos tenés manos libres por ahí, y si no, un poquito, cuando te vas para atrás, se va la voz. Cuando venís, vuelve. Sí, me voy a arrimar más. Voy a estar así. Gracias. Como digo, inmediatamente entonces de producir esa reacción instantánea e inconsciente, es una reacción absolutamente automática, se pone en marcha todo un mecanismo para dotar de energía al organismo, ya sea para fugar, para luchar, para afrontar lo que venga, y para eso empieza a movilizarse lo que se llama el eje neuroendocrino. ¿Por qué neuro? Porque a partir de un núcleo del cerebro que se llama hipotálamo, se segregan sustancias que van a activar todo el sistema endocrino y se va a producir toda una cascada hormonal que incluye la hipófisis, la tiroides y finalmente las suprarrenales que producen una hormona muy básica en estos fenómenos del estrés que se llama cortisol. Bastante popular, digamos, se le llama la hormona del estrés. En realidad son muchas las hormonas del estrés, pero bueno, esta es la que está más identificada. ¿Cuál es el fin en este momento? Dotarnos de energía. Y finalmente, inmediatamente también por vía de activaciones, por la propia adrenalina, por el propio hipotálamo, se activa el eje que se llama inmunológico, o sea, el eje de nuestras defensas. Se ponen en marcha todo nuestro sistema de defensas porque se supone que tenemos que estar listos para poder soportar cualquier agresión y defender. Entonces, esto es la reacción de adaptación. Primero de orden neurológico, después de orden neuroendocrino y después de orden inmunológico. Pero esto es instantáneo, esto se hace de una manera absolutamente bastante difícil de medir, es como prender una lamparita, así reaccionamos. ¿Mm? Bueno, esto lo tiene. Es una pieza de ingeniería maravillosa y a la vez. El organismo está siempre por. No tenemos modo de llegar a entender todos los mecanismos, simplemente los observamos. Las observaciones de este mecanismo tienen 100 años. Se comenzaron por un investigador que se llamaba Selye, Hans Selye, que describió todo esto, por supuesto en ratitas, porque se trabajaba en la investigación de laboratorio. Por eso se pudo determinar que esta reacción está en todos los seres vivos, cualquiera sea el cerebro que tenga. Una ratita, una iguana, que tiene un cerebro muy primario, que se llama cerebro reptiliano, sin embargo, tienen todos los mecanismos necesarios para sobrevivir. Ese cerebro reptiliano que permite sobrevivir es el que permite, por ejemplo, a una persona que está en coma, porque tuvo un accidente, tiene rota, digamos, el cerebro, para decirlo de algún modo, sin embargo, mantiene lo que se llaman los signos vitales. Los signos vitales no dependen de la conciencia. Nadie decide tener más rápido, menos rápido el latido cardíaco, la respiración. Es automático. Ante determinadas situaciones, automáticamente vamos a mejorar
nuestra temperatura, vamos a mejorar nuestra respiración para tener más oxígeno, vamos a tener aumento de la presión arterial, todo lo que haga falta para mantener la vida. Todo eso se maneja por este primer cerebro reptiliano muy básico. Nosotros los seres humanos tenemos algo que los animales no tienen, que es esto que tenemos acá. Yo ya la tengo bastante más amplia porque ya se me ha ido el pelo de la frente. Pero todos No, porque estás desarrollándola. tenemos la frente hacia adelante. Ustedes piensen que la mayor parte de los animalitos de la creación tienen la frente acostada así, no tienen frente. Están las cejas y después no, el cráneo así casi horizontal. Porque no tienen desarrollada esta parte del cerebro que se llama lóbulo frontal. Tienen mucho menos corteza cerebral. Por ejemplo, el mono que nos sigue en la evolución, que es un chimpancé, tiene un cerebro que pesa medio kilo más o menos. Nosotros, nuestro cerebro pesa casi un kilo y medio. O sea, hemos desarrollado un kilo de cerebro, para decirlo de alguna manera, a través de ir adaptándonos a lo que es la vida para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano desarrolla esta parte, el lóbulo frontal, donde recibe toda nuestra inteligencia, recibe toda ¿Para nuestra qué? Perdón, es que hay momentos como que se lóbulo pierde frontal. la Dale, horizontalidad y se ve el audio. interrumpime todo lo que haga falta. Tenemos el lóbulo, Perdón. tenemos el lóbulo frontal que nos permite imaginar, nos permite tener conciencia de futuro. Ningún animal sabe que hay futuro, el animal vive el presente nada más. Nos permite aprender, nos permite enseñar, nos permite memorizar, ¿no es cierto? Memorizar las cosas que queremos aprender, nos permite eh, hacer analogías, por ejemplo, buscar la resolución de un problema pensando qué cosa parecida hemos resuelto. Todo lo que es el pensamiento superior, todo lo que es la ejecutividad, planificar y ejecutar las cosas que pensamos, todo eso depende del lóbulo frontal. También tiene controles sobre las partes más básicas. El lóbulo frontal controla, de algún modo, ese cerebro tan primario. Entonces, ante una situación determinada, no reaccionamos jugando o luchando. Generalmente tenemos el lóbulo frontal que nos hace pensar qué está pasando, nos hace otorgarle una magnitud al problema que nos aqueja y nos modula, ¿cierto?, la reacción que vamos a tener. O sea, tiene funciones muy importantes de inhibición de los impulsos, control de la parte social, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver el lóbulo frontal con todo lo espiritual, ¿no es cierto? Los seres humanos somos los únicos, ¿no es cierto?, que tenemos sentimientos tan profundos que nos permiten inexplicablemente, por ejemplo, enamorarnos, sentir amor, ¿no? No atracción, que todos los animales tienen una parte erótica que debemos reproducir. Hablo del amor. Nadie puede decidir, Ahí, ¿no es cierto? ahí, ahí se escucha bien, en esa posición. Ahí Uno no está. se puede decidir, eso se siente, ¿no es cierto? Son sentimientos. Lo mismo pasa con la fe. Uno no puede decidir tener fe, o se siente o no se siente. Bueno, todas esas funciones que son exclusivamente humanas y que son lo que nos hace humanos, son, ¿no es cierto?, privativas del lóbulo frontal fundamentalmente. ¿Por qué pongo esto en consideración? Porque acá entra, estábamos hablando del eje neurológico, del eje simpático, la adrenalina, del eje neuroendocrino, hormonas, del eje inmunológico, por las sustancias que se movilizan como defensas, pero acá aparece una complejidad diferente, que es el eje, sí, parece el psicoemocional, como fuente de estrés, que ningún animalito lo tiene, porque no tienen ese desarrollo del lóbulo frontal que yo les estoy explicando. Entonces nosotros podemos estresarnos no solamente por los hechos que percibimos como peligrosos desde nuestro afuera, sino también nos podemos estresar por lo que imaginamos, podemos estresarnos, Mm. tenemos temor a algo que a lo mejor no es real, pero que podría ocurrir, tenemos temor al futuro, porque pensamos que hay futuro y
Esto se llama incertidumbre y tenemos que ir desarrollando nosotros cierta tolerancia a la incertidumbre para poder seguir viviendo. Todas las cosas que ocurren a nivel psicosocial, todas las situaciones que nos toca vivir, y sobre todo en esta sociedad argentina, hacen que nosotros vivamos en un estado de incertidumbre permanente. Siempre, no es de ahora. Yo por lo menos no recuerdo ningún momento de mi vida en que no haya habido incertidumbre en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, Estabilidad, no sé cuánto, 2 meses de estabilidad. el único país del mundo que viene descendiendo en todo sentido, ¿no es cierto? Pero no de ahora, son 50 años así de cosas raras que nos pasan, ¿verdad? Entonces, hemos pasado por todo y todo eso va dejando su seña y nos vamos adaptando, nos vamos adaptando, nos vamos adaptando o vamos quedando en el camino. El que no se adapta no funciona, el que no se adapta no sobrevive. Hay que tener muy claro eso. Entonces el mecanismo del estrés es un mecanismo de adaptación que nos permite sobrevivir, pero que también nos va haciendo pagar un costo. ¿Mm? Por ejemplo, para ir ya más al tema. Me preguntaban del hipotiroidismo, problemas de hipotiroidismo. Bueno, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que aumenta en estado de estrés. Cuando ese estrés es prolongado y el cortisol está aumentado de manera prolongada, va a interferir en el metabolismo tiroideo. La tiroides produce una hormona que se llama tiroxina, la T4 famosa. Pero la T4, para funcionar en el organismo como hormona, para cumplir sus funciones, requiere transformarse en triiodotironina, que es la T3. Esa transformación es como una enzima X, que está en varias partes del organismo, está en el hígado, en el pulmón, etc. El cortisol interfiere en esa conversión. Entonces, las personas y tienen cortisol elevado van a tener un hipotiroidismo que empezamos llamando subclínico, porque lo único que va a movilizar son los análisis de las hormonas, ¿cierto? Porque, bueno, empieza a haber una disfunción hormonal por interferencia de una hormona sobre otra. Claro, el hipotiroidismo si progresa le va a traer problemas en la piel, en el pelo, va a haber obesidad, mixedema, torpeza mental, toda una serie de síntomas, ¿no es cierto? Bueno, que ya mucha gente lo sabe, y no por nada, en la Argentina, una de las medicaciones más populares que hay es la T4. Hay cientos de miles de personas que toman T4, sobre todo mujeres, ¿no es cierto? Es decir, este fenómeno del hipotiroidismo relacionado con el estrés psicosocial afecta más a la mujer que al hombre. No sabemos por qué, pero esto es una realidad. La T4 es una de las drogas, digamos, medicamentos, si queremos llamarlo, más difundidas en la Argentina. Es una de las explicaciones, no es la única. Hay cosas muy interesantes también. Hay una pregunta que me hacías acerca de problemas de la piel, ¿no? Bueno, la piel, Sí, porque me decía esta persona que pregunta que se le combinó, que le cambió color de piel, le salieron manchas y sin que se tiñe el cabello, es como si el cabello se le pusiera más rubio. Y entonces quería saber qué relación tiene con el estrés eso. bueno, la relación existe, se la voy a tratar de explicar de una manera sencilla, porque tiene su cuestión técnica, digamos, un poco difícil de entender. Complejísima, es una pieza de relojería el cerebro. Debemos partir de la base de que cuando somos un embrión, cuando estamos, por ejemplo, en la cuarta, quinta, sexta semana del embarazo, estamos formados como si fuéramos un tubo, un tubito, formado por 3 capas. ¿Mm? La capa más interna, la que va a dar origen al aparato digestivo, por ejemplo, parte del aparato cardiovascular, etc. La capa más externa, la envoltura de ese tubo, en la parte superior, en una parte lo llamamos invaginar, se mete para adentro y se hace un tubito dentro del tubo grande, de la capa más externa. Ese tubito más chico va a dar origen al sistema nervioso, la médula espinal, y en la punta se desarrolla el cerebro.
Todo el resto va a dar origen a la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen embriológico del sistema nervioso de la piel es el mismo. Entonces, todos los neurotransmisores y todos los receptores a neurotransmisores, a hormonas, a sustancias del sistema inmunológico que tiene el sistema nervioso, también lo tiene la piel. Por lo tanto, cuando hay una alteración en el sistema nervioso, también hay alteraciones en los mismos elementos de la piel. Claro. Uno de los fenómenos que ocurre, por ejemplo, en el estrés, que es fundamental en la parte neuroendocrina, es que una hormona que produce el hipotálamo rompe una molécula que está en una parte que une el cerebro con la hipófisis, pero también rompe la molécula a nivel de la piel, porque también existe en la piel. Entonces, una parte de esa molécula, una partecita, se llama melanocito estimulante, ¿no? Esa molécula tiene un nombre bastante complicado, se llama proopio-melanocortina. Bueno, la parte opio va a dar lugar a las endorfinas, nos inundan de endorfinas. La parte melano da lugar a los melanocitos, que son los que nos dan el color en la piel. Entonces, al existir una situación de estrés, se altera, ¿no es cierto?, el metabolismo de esa molécula y empieza a haber problemas con lo que se llaman melanocitos, que ya sea pueden dar manchas o pueden dar vitiligo, que es la falta de, ustedes Claro. la piel blanca, ¿m? Empieza a alterar el funcionamiento de los melanocitos. Los melanocitos nos dan el color a la piel y nos dan el color a la cabeza. Entonces empieza a haber ¿Cómo? ¿Empieza a ver qué? Perdón. conexión, una Sí. conexión entre lo que está pasando a nivel psicoemocional, lo que se están alterando determinadas secreciones hormonales, y esa alteración también se manifiesta en otras partes del organismo que tienen una conexión muy directa. Una conexión tan directa que nosotros, en el lenguaje popular, decimos que sentimos química en la piel con alguna persona, o decimos, esta persona me gusta o no me gusta por una cuestión de piel. Y estas cuestiones del lenguaje popular siempre hay que mirarlas con detenimiento, porque por detrás de eso hay una explicación científica. Sí, Ustedes, neurobiológica, el cerebro es una maravilla. Los receptores y la coordinación de información. pero ustedes, fíjense, en tu profesión, en lo que vos haces, desarrollan muchísimo este tipo de receptores y este tipo de sensibilidad de la piel. Porque ustedes a través de la piel de ustedes pueden detectar muchísimas cosas que le están pasando al paciente que están atendiendo. Y pueden detectar Sí, también el dónde... tacto, sentís todo. Por eso también tengo muchos colegas kinesiólogos que están pasando por situaciones de estrés mayores, están atendiendo pacientes y es como si antes atendías 10 pacientes tranquilos y ahora 3 es más difícil en Bueno, pero eso, cantidad por el esfuerzo también de esta situación de cómo están los pacientes de más estresados también. y porque ustedes, al estar en una manipulación muy directa, tienen una capacidad de absorber, ¿no es cierto?, a estímulos que en la otra persona están actuando. ¿Por qué? Bueno, porque la piel es igual que el sistema nervioso. Claro, Además, la piel es el órgano inmunológico más extendido. La primera defensa que tenemos contra cualquier agente externo que nos pueda atacar, sea un virus, una bacteria, un hongo, un polen, lo que sea, va a ser la piel. La piel tiene todo un claro. sistema inmunológico propio y es el más extenso de todo el organismo. Entonces, bueno, todo esto hace que ante una situación de conmoción emocional, de peligro de nuestra integridad, de sufrimiento, podamos tener reacciones en la piel. ¿Mm? Claro, se podría decir, Pablo, que el estrés sería como, no sé si, ¿cuál sería la palabra correcta de decir causa o explicación de la causa o explicación del mecanismo causal
de casi todas las enfermedades. ¿Cómo lo podemos Claro, explicar? esto básicamente es, nos referimos como estrés a lo que es en realidad el estrés prolongado o crónico. El estrés tiene tres etapas. Una etapa aguda, que es el alerta, una etapa que se llama de resistencia, que es estar soportando la situación por un tiempo determinado, Mm. y una etapa de claudicación, que es cuando ya los sistemas se agotan, ¿no es cierto? Claudican, se cae todo el sistema, digamos así, y bueno, en ese momento nos puede tomar cualquier enfermedad grave. ¿Mm? Es el máximo momento de entropía, ya cuando no se puede. La vulnerabilidad está allí, ¿no? Ahora, Claro. esa situación de estrés prolongado debería llamarse distrés, pero no se pudo popularizar. En realidad, cuando la gente, Mm, cuando hablamos todos de estrés, estamos hablando de este estrés, del estrés prolongado, del estrés casi crónico, del estrés permanente, no del estrés claro. agudo, que es una reacción normal. El estrés agudo es una cosa absolutamente normal. A mí, si voy a cruzar una calle y viene un auto, yo voy a pegar un salto instintivamente porque mi sistema reaccionó y eso me salva la vida. Pero ahí al rato me tengo que normalizar. No puedo estar todo el tiempo pensando que me va a llevar por delante un auto, porque ahí sí me enfermo. Claro. Bueno, esa es una de las preguntas con el COVID, si el estrés vulnerabiliza más a poder contagiarte de COVID. Sería también, bueno, si uno está más, ¿influye la actitud ante el COVID, el miedo, o qué influye para estar más fuerte a nivel de sistema inmunológico? Esa también ha sido una pregunta Bueno, eso es que les interesa. una pregunta básica, ¿no es cierto? El tema del sistema inmunológico funciona también a grandes rasgos en dos grandes divisiones. Un sistema inmunológico que se llama innato, que lo traemos puesto, y otro que es adquirido, que es la fabricación de anticuerpos. ¿Mm? Por ejemplo, cuando ponemos una vacuna, vamos a fabricar anticuerpos. Eso es un sistema inmunológico adquirido, que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Pero cuando nacemos traemos un sistema inmunológico que funciona, en gran parte transmitido de la madre, ¿no es cierto? Que se llama ¿Eso es innato. la epigenética? No, la epigenética es la modificación de lo que los genes pueden producir por factores externos a uno, por factores Ah, emocionales. No, esto es una cosa que la tenemos puesta. Dentro de ese sistema innato de tipo inmunológico, hay unos glóbulos blancos especiales llamados linfocitos. Dentro de estos linfocitos están los T y los B. Los linfocitos B son los que van a formar anticuerpos. Por ahora no nos interesa eso. Nos ocupamos ahora de los linfocitos T. Los linfocitos T, dentro de esos linfocitos T, hay unos que se llaman citotóxicos o que se llaman natural killer. Funcionan. Están todo el tiempo dando vueltas en nuestro organismo y están patrullando los organismos. ¿Cómo se comunican los linfocitos entre sí y cómo le comunican al sistema endocrino y al sistema inmunológico que algo anda mal? A través de la producción de unas pequeñas sustancias, hablamos de sustancias microscópicas, que se llaman citoquinas. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que hace este sistema? Detecta, por ejemplo, que entró un virus. Entonces, inmediatamente manda citoquinas que se distribuyen por todo el sistema inmunológico para que ataquen a ese virus. Y se produce una reacción tratando de localizarlo, focalizarlo y destruirlo. Lo mismo pasa con una célula cancerosa. Se aparece una claro. célula cancerosa, inmediatamente estos linfocitos la detectan y mandan unos natural killers, que son asesinos naturales, a devorar, a destruir, fagocitar, se llama en términos médicos, la célula cancerosa. Todo eso es cuando el sistema inmunológico funciona bien. Cuando el sistema está equilibrado, esto está sucediendo permanentemente en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos estresados, cuando el estrés se prolonga, estas citoquinas empiezan a alterarse y en lugar de ser citoquinas que funcionan a favor, son citoquinas inflamatorias que funcionan en contra provocando inflamación. Van a paralizar Mm, la defensa, dejan de ser
efectivos, entonces proliferan los virus, proliferan las bacterias, proliferan las células cancerosas, ¿no es cierto? Y, por otro lado, se va produciendo un estado inflamatorio. Ese estado inflamatorio se llama inflamación sistémica de bajo grado. Es, por ejemplo, lo que nos da el síndrome metabólico, es lo que va a explicar por qué aumentan las grasas en la sangre, aumenta la glucosa, se produce insulinoresistencia, empieza a haber diabetes tipo 2, de allí vamos a la hipertensión arterial, las cuestiones coronarias, etcétera. Básicamente lo que Claro. sucede en todo eso es este estado inflamatorio que se llama inflamación sistémica de bajo grado. Bueno, este virus, el virus de la pandemia, el virus del COVID-2, el COVID-19, tiene la particularidad de que produce este mismo tipo de inflamación, pero no de bajo grado, sino de alto grado. Moviliza una cantidad enorme de citoquinas de este tipo, tan es así que se habla de tormenta de citoquinas. Cuando se produce esta reacción inflamatoria aguda de alto grado, bueno, sabemos lo que pasa. Son los pacientes que van a terapia intensiva, que dejan de respirar porque se tapona toda la parte alveolar. Bueno, es de muy mal pronóstico. Pero nosotros, cuando estamos en la vida normal y sometidos a situaciones de estrés prolongado, estrés psicosocial, sufrimientos de cualquier tipo, sufrimientos emocionales, etcétera, vamos desarrollando este tipo de inflamación, pero de bajo grado. Y ese tipo de bajo grado va a ir posibilitando que se desarrollen prácticamente todas las enfermedades de la modernidad. O sea, todas Claro. las enfermedades están de moda, ¿no es cierto? Es Incluso una sociedad cansada y estresada e inflamada, ¿no? inflamada, ese es el término. La inflamación es un poco la vía final común de casi todas las enfermedades que hoy nos aquejan, hasta las autoinmunes, se habla de hasta gran parte de la patología del cáncer está ligada a la inflamación también. De manera que, Mm, si vos me decís cuál es la consecuencia del estrés crónico más grave, y la inflamación, sin ninguna duda, la inflamación crónica. ¿De qué depende? De la cantidad de citoquinas inflamatorias. Felizmente hoy, todo esto que yo lo estoy diciendo, lo podemos dosar por lo menos parcialmente. Nosotros podemos estudiar desde el punto de vista bioquímico muchas de estas sustancias y conocer cómo se están moviendo en el organismo y qué es lo que están provocando. Y poder establecer los tratamientos que mejor correspondan. Eso es específicamente la psiconeuroinmunoendocrinología aplicada a la medicina del estrés. Ahora, como ven, no es que yo quiera darle una clase académica de No, te esto. agradezco, Pablo, porque escucharte sos un genio y aparte aclaras tanto, porque uno comprende lo importante que es el control del estrés. Te cuento un poco Instagram, cuando llega la hora corta, entonces nosotros podemos cortar y volver a entrar. Yo te aviso para que se pueda cerrar porque hay mucha gente interesada donde poder verte, colegas que les encantaría estudiar el posgrado de medicina del estrés. Entonces, para que nos cuentes todo eso. Bueno, ¿querés que te cuente ahora? El posgrado, el posgrado es de Ciencias del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología. Vamos a empezar el año que viene, en marzo, la tercera cohorte. Y este posgrado, esta diplomatura, es una diplomatura que es la primera diplomatura en esto aprobada en una universidad nacional, en una universidad pública argentina, porque todas las que hay son universidades privadas. El año que viene desde ya estamos llegando a varios países de Latinoamérica, pero ya el año que viene va a estar institucionalizada como una diplomatura latinoamericana. Tenemos gente como decía, de Colombia, de México, de Uruguay que colaboran como docentes en todo esto en distintas áreas, ¿no es cierto? Porque como ven es muy amplio, el temario es muy amplio, y bueno, cada vez lo iremos estructurando mejor y cada vez se irá ampliando más. Así que bueno, oportunamente en nuestras páginas web, que yo después te las voy a mandar, digamos, para que puedas Sí. difundir tu base de Va datos, a quedar el video subido y voy a poner la información para todos los que están interesados no, y pero ya también tu consultorio.
calculo que a partir de diciembre ya vamos a poder estar brindando información de cómo van a ser las prescripciones y todo lo demás del año que viene. No hay ninguna limitación en eso, así que todo el mundo puede concurrir y bueno, como todo, ¿no? Va a ser seguramente online, porque ya nos han dicho la facultad que el año que viene no va a haber. Todo online, sí. De manera que, bueno, seguiremos. Ya estamos acostumbrándonos a todo esto, ¿no? Este, y bueno, también allí te voy a decir a dónde pueden preguntar por mail, dónde pueden comunicarse conmigo por correo electrónico, o por teléfono, por el celular. No tengo ningún inconveniente en atender llamadas. La única cosa, prefiero mensajes escritos, no tanto mensajes de voz por WhatsApp, porque yo después los puedo leer con tranquilidad y contestarlo con tiempo. Y después mi correo electrónico, que es pcólica, así como suena mi nombre y todo con minúsculas, @amepine.com. Asociación de Medicina Spray y Pine, pero es amepine.com. Y ahí yo les voy a explicar Después todas yo las lo escribo en el video, así. preguntarme con todo gusto, lo que puede ser que me demore de un día para otro en contestar nada más, pero las consultas que quieran, las preguntas que quieran, no tengo ningún inconveniente. Creo que nuestra tarea fundamentalmente es difundir esto, ¿no? Sí, que muchas personas que están necesitando sepan cómo contactar contigo. Miren, yo sé que hay un montón de dudas, preguntas, pero se va haciendo la hora y yo quiero contar algo que me encanta. Nos quedan unos pocos minutos. Pablo es del mismo pueblo que era mi mamá y mi abuelo. Mi abuelo era catalán y la mamá de Pablo era catalana. Y No era, el mi papá de mamá era, Pablo, ¿cómo? mi madre era Perdón, no te nieta de un escuché, ¿qué? catalán, que mi Nieta madre de era nieta catalanes. de un catalán, sí, mi Ay, mi bisabuelo. abuelo era catalán, claro. Y el papá de Pablo era el médico del pueblo de Montebuey. Entonces, mi abuelo y mi madre Se iban cortó. al médico del pueblo, que era el doctor Cólica, que cuando yo era niña siempre hablaban del doctor Cólica, que era que es, bueno, el padre de Pablo. Entonces, nos conocemos de la línea catalana y del pueblo de Montebuey. Y Claro, Pablo era, mi perdón, ahí madre, acércate un poco, que no se mi escuchó, madre perdón. mi madre, mis padres no eran de Montevideo, se instalaron allí, ¿no es cierto? Cuando mi papá se Ah, instaló como médico, mi madre, no, tenía, el pueblo era una colonia italiana, en realidad la gente allí, ah, así que en el momento que identificó mi madre dos o tres familias que eran de origen catalán, entre ellos su abuelo, bueno, aprovechaban allí para conversar, porque no tenían con quién, entonces hablaban en catalán, ¿no? Pero era porque la mayoría claro. era italiano, ¿no? Era así. Sí, sí, Ir eso lo al recuerdo. médico en el pueblo, te bañás, te perfumás, vas con tu mejor ropa, ¿no? Era todo, yo recuerdo eso de mi abuelo. Yo recuerdo bien cuando yo era chico, yo recuerdo a tu madre y recuerdo a tu tío, Sister Abraham, Claro, don Cistero. un poco más grande que yo, pero lo recuerdo bien. Fueron Y gente muy lo que a inteligente. mí me encanta es que tu papá era médico y vos una vez me supiste contar que ayudabas a tu papá o que le sostenías la lámpara, ¿puede ser? Contanos eso tan hermoso. Saber de que en esos pueblos, cuando yo era chico, casi no había luz eléctrica, era una luz muy precaria la que había. Entonces había Claro, poderosas, ¿no? Teníamos, entonces, bueno, llegaba, por ejemplo, para decirte una herida en el ojo de un peón del campo. Había cosas raras, había gente que venía con bichos que se le metían en el oído y había que trabajar para sacárselo, por ejemplo, o una herida superficial que se hacía una sutura dentro del consultorio. Entonces, en esos casos, yo no tendría más de 7 años, 8 años, y estaba teniéndoles
a mi padre la luz para que pudiera estar viendo lo que estaba haciendo. O sea que yo me he criado Qué dentro hermoso. de eso así. Imagínate, eres médico entrenándote en la medicina desde esa edad. Qué hermoso. Pablo, para poder grabar el video, tengo que despedirte, agradecerte de todo corazón que nos has brindado tus conocimientos. Se pasa rápido una hora. Y bueno, voy a dejar todos tus datos para, para los que les estén interesados. Acá todos comentan, son pocos los doctores como Pablo, es verdad, todos los que los conocemos, de los verdaderos médicos que uno dice que hacen servicio, que aman su profesión, que hacen una medicina tan, no sé, comprometida y con tanto nivel académico también. Combina las dos cosas, así que Pablo, gracias de todo corazón, a lo mejor más adelante para otro tema te llamamos y voy a poner en el video todos los datos para que te contacten. Bueno, con todo gusto, cuando quieran, y te agradezco a vos la oportunidad de llegar a tanta gente. Ay, Pablo, gracias. Gracias a todos los que han estado presentes. Y bueno, si luego hay preguntas, se van a poder seguir respondiendo a través del canal mío de YouTube y de Instagram. Muy bien. Gracias. Chao a todos. Hasta la próxima. Chao. No queremos despedirnos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.